Hola, hola, ¿qué tal familia de Magallísimo? Me da muchísimo gusto que nos acompañen. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, como ustedes ya escucharon, tuvimos una conversación con uno de los autores de este maravilloso libro que llegó a mis manos, es Oro de Rey, y que en esta tiene una coautoría con Juan Manuel Navarro, nuestro amigo el periodista, y el gran escritor Javier León Herrera. Muchas gracias por acompañarnos, Javier, y muchas gracias por enviarme el libro, que por supuesto ya lo leí, y gracias por recibirnos a deshoras, porque aquí en México de lunes a domingo se transmite Magallísimo a las 6 de la tarde, que para ti ya es casi madruguete, me supongo, Sí. y te agradezco muchísimo que nos hagas el favor de acompañarnos y de estar con nosotros. Estamos hasta España contigo, que estás muy cerca de Madrid. ¿Cómo te va? Así es, Luis. Pues nada, muy bien, encantado de estar aquí con vosotros y bueno, espero que todavía la sangre nos fluya con la lucidez suficiente como para poder compartir un buen rato. Lo digo por la diferencia horaria, ¿no? Pero a ver, vamos a comenzar por el principio, Javier. ¿En qué punto hasta donde entiendo, porque por supuesto te estuve estoqueando, empieza a tener interés no en el personaje de Luis Miguel, eso lo platicaremos después, sino de especializarse en hacer investigaciones sobre celebrities, que esa es a lo que te has dedicado los últimos años de tu labor periodística? ¿Por qué hacer biografías de celebrities? Sí, efectivamente. Bueno, sí, yo tengo ya, si no me falla la cuenta, creo que son 13 libros Así publicados, que gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios. Y sí, efectivamente, de los 13 hay varios que son biografías de celebrities, como tú dices, y hay uno que sin ser una biografía es una novela, que se llama La Bella y el Narco, pero también está basada en hechos reales, ¿no? ¿Por qué? Bueno, no sé, yo creo que se debe a esa triple vocación que yo tengo desde bien chiquito, que es por la literatura, por el periodismo y por la historia, ¿no? De hecho, yo me licencié en Ciencias de la Información aquí en la Complutense de Madrid, y también luego hice un posgrado en Geografía e Historia porque es mi otra pasión, ¿no? Entonces, bueno, sí, y el culpable, entre comillas, es un poquito también Luis Miguel, porque cuando yo abordo mi ópera prima, que es Luis Mi Rey, que es el libro que sirve de base a la serie, pues, en fin, a partir de ahí se empiezan a dar las posibilidades de abordar historias de vida de personajes también muy conocidos. Y bueno, pues yo lo que voy viendo es que son historias realmente que tienen mucho que contar y tienen una enseñanza que dejarle al público. Entonces me imagino que es por eso me empecé a aventar a diferentes... ¿Cómo decir esa venta interesante cuando apenas ibas a hacer un libro y ahora vas en una trilogía y podría haber un cuarto? Porque es la historia de una celebridad internacional a la que todos tenemos interés. O sea, creo que lo mismo ha sucedido con la serie, lo mismo ha sucedido con sus discos, con sus películas, con sus giras, con sus presentaciones. Es un halo mítico el que envuelve a este tipo de personalidades que nos obligan a estar pendientes de lo que hacen y lo que dicen y cómo lo hacen y lo dicen. Y yo creo que ahí está la magia de Luis Miguel, pero esa es la motivación, que haber elegido a quien gustes, a quien se te ocurra, y decidiste que sería él. Decido yo creo que lo decide Dios, en definitiva, ¿no? Porque de la manera en la que se cruza en mi vida un poco desde entonces, que acaban desembocando en aquella ópera prima llamada Luis Mi Rey, y entre esos muchos acontecimientos y personas que van apareciendo en la vida de uno, pues precisamente apareció la de Juan Manuel Navarro, que es mi colega y amigo y coautor de este libro, ¿no? Y bueno, pues fíjate lo que son las cosas del destino, que después de prácticamente, bueno, y sin prácticamente, 20, va a ser 26, 20, 25 años, 20, 26 años, si no estoy mal en la cuenta, pues estamos haciendo realidad un viejo anhelo de ambos, que era el poder cubrir la segunda parte de la vida de Luis Miguel, que es lo que creo que hemos hecho con Oro de Rey y bueno, incluso con la posibilidad ahora mismo sobre la mesa de incluso iniciar nuevos proyectos, ¿no? Entonces, como te digo, no es algo que yo premeditadamente eligiera, sino que, bueno, yo creo que Dios puso en mi camino, y en aquel momento que yo tenía ese gran anhelo, como te decía, derivado de la triple vocación que siempre he tenido,
pues se dieron las circunstancias para que Luis Mi Rey viera la luz y se convirtiera en mi ópera prima. Claro, desde ese momento, indefectiblemente, tu carrera y tu vida pues quedan de algún modo también ligadas a la propia historia de Luis Miguel, ¿no? ¿Cómo se encuentran en el camino Juan Manuel y tú y coinciden en este interés lúdico por hacer literatura biográfica? Ajá. Pues mira, es como te decía, un poco fue todo a raíz de la investigación mía para el primer libro, para Luis Mi Rey. Y yo andaba ya en, pues no sé, ya como 4 o 5 meses, donde me iba un poco sorprendiendo y asombrándome y quedándome perplejo de conforme iba un poco descubriendo una historia que por aquel entonces era total y absolutamente desconocida para mí. Y cuando ya creía yo que mi capacidad de sorpresa estaba muy dilatada, pues un día me desayuné, me parece que fue sí, en un tren, yo creo que fue en un tren, si no recuerdo mal, fíjate qué casualidad, en un tren que yo iba camino, un talgo que yo tomé de Barcelona a Milán, porque yo iba ya hacia Italia también a entrevistarme con los familiares italianos, y justo en aquel viaje llegó un periódico a mis manos, no recuerdo exactamente cuál fue, y ahí descubro que había un periódico mexicano que había destapado todo este asunto de la desaparición de la mamá. Entonces, claro, yo en fin, me quedé muy, muy sorprendido, y al mismo tiempo que, lógicamente, pues ese fue uno de los temas que toqué durante esa primera bueno, no primera, yo ya estaba ya viviendo en Italia, primera instancia, primera viaje para el libro, que fueron varios, a Italia, ese. Enseguida después me contacté con Juan Manuel y, en fin, le conté un poco el proyecto. Él incluso, pues, con ese asunto en particular, colaboró un poco conmigo, yo obviamente le di los créditos, y a raíz de eso, pues, nació una colaboración profesional y una amistad que se mantiene hasta los días actuales. Ya te digo, te estoy hablando de eso fue por abril, eso sí me acuerdo, fue en este mes, hace 25 años, en 1996 aproximadamente, ¿no? Entonces, bueno, como te decía antes, a partir de eso y ya del éxito de Luis Mi Rey y todo lo que vino después, incluso alguna gira, recuerdo la gira española de reconquista, por decirlo de algún modo, de Luis Miguel en el año 98 aquí en España, la cubrimos juntos también, él para sus medios, yo en un freelance para algunos medios de allí de México, y como te digo, nos marcamos ese objetivo de algún día poder publicar la segunda parte, pues cuando el tiempo, lógicamente, acumulara los suficientes argumentos como para poder acometer otro libro. Y eso justo se dio hace 2 o 3 años. En el primer libro, que por supuesto también leí, igual que abarcan una parte de la vida de Luis Miguel, digamos que cronológicamente, hasta avanzada su adolescencia y ya convertido en un adulto, ya con éxito. Y en este segundo libro arranca en los 25 de Luis Miguel, 30. Bueno, no hay, digamos, como si fuera una serie de televisión que acabas en una línea cronológica y la segunda parte la tienes que arrancar forzosamente y no repetir lo que ya has hecho. El objetivo de Oro de Rey era doble. Por una parte, lógicamente, explorar toda esa línea cronológica que va, si lo tomamos, digamos, en el estricto calendario, es la muerte de Luisito Rey, que es finales del 92, hasta la actualidad. Lo que pasa es que el libro en realidad no es que, como te decía, arranque donde se quedó Luis Mi Rey o el remake de Luis Miguel la historia y luego siga, sino que lo que intentamos hacer es una visión ya global e integral de la biografía de Luis Miguel, pero claro, obviamente todos esos aspectos y detalles más asociados a esa línea temporal de la infancia, incluso de antes de nacer hasta la muerte de Luisito Rey, que están contados con más detalle en los dos libros anteriores, pues aquí los citamos, pero un poco más por encima. Pero en realidad este libro también, de hecho hay varios capítulos, si lo has podido ver ya, que están enfocados un poco a su edad, ¿no? Luis Miguel 10 años, Luis Miguel 20 años, 30 años, 40 años. Y entonces, claro, el 10 años es contar desde que nace hasta que empieza a darse a conocer, de lo cual va a ser, por cierto, dentro de poco 40 años,
Así es que sí, obviamente en este periodo de tiempo que va del 92, digamos, para acá, sí nos explayamos más porque hasta ahora no se había publicado nada, pero en realidad el libro tiene una visión de alguna manera también global, incluso con citas y alusiones a los libros anteriores, ¿no? ¿Cuáles han sido las fuentes más importantes a las que has tenido que acudir, Javier, para poder obtener este documento que evidentemente, pues a estas alturas ya es eh, 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 muy importante y sobre todo se ha convertido en punto de referencia, en consulta? Sí, bueno, sabes, Luis, que muchas veces las fuentes no las podemos citar por expreso deseo de buena parte de ellas, ¿no? Hay otras que no les importa tanto, pero sí hay muchas y normalmente suele coincidir con las que más cercanas han estado o están al propio cantante, así como en algún momento dado, alguna conversación que haya podido haber con el propio cantante, no la podemos revelar, más allá de lo que es público y notorio, por ejemplo, las entrevistas que el propio Juan Manuel le hizo en su día y fueron publicadas, que están, lógicamente, también usadas para el libro. Exactamente. Bueno, no solo eso, sino en fin, si lo has visto ya, hay muchas declaraciones de Luis Miguel en momentos puntuales, porque claro, hay que irse también para darle un sentido narrativo a lo que decía en un momento dado que estaba pasando algo en su vida y es importante, ¿no? Para ir un poco también, de alguna manera, entendiendo pues cómo siente ese ser humano que hay detrás del mito. Entonces, bueno, aparte de eso, como te digo, sí que, bueno, desde el año 95 prácticamente, que fue cuando yo arranqué con la anterior investigación, bueno, en aquel momento sí tuve mucha, no te voy a decir la palabra suerte, o tal vez sí, no lo sé. Yo como, en fin, como soy una persona tan creyente, todo eso siempre lo relaciono con la voluntad divina, ¿no? Pero sí es verdad que en aquel momento hubo fuentes muy pesadas, muy importantes, demasiado importantes, algunas te diría yo, que por alguna razón, no sé, confiaron en mi trabajo sin conocerme, ¿no? Porque ahora ya es distinto, ahora lógicamente es un poco más fácil, porque en fin, ya la gente sabe de tu trabajo y sabe que abordas las cosas con cierto rigor y respeto y profesionalismo, pero bueno, en aquel momento, más allá de lo que yo tenía de currículum en los medios en España, que no era tanto, porque yo era muy joven en aquel año, pues, en fin, no sé, de estas cosas de las energías o lo que fueran, o hubo, ya te digo, dos, tres, hasta cuatro, te diría, fuentes muy importantes, sin las cuales yo creo que hubiera sido muy complicado haber accedido a mucha información y mucha desinformación no se ha llegado a publicar jamás, porque me parece que es muy reservada y que, en fin, yo creo que no es algo que el público deba conocer, con lo que conoce me parece que ya da de sí bastante para poder hacerse una idea de lo que, de, en fin, de todo lo que ha pasado en la vida de Luis Miguel. Por tanto, ya te digo, no te puedo dar nombres y los que pude de alguna manera sí dar, lo hice justamente en el libro anterior. Luis Miguel, la historia es una especie de remake que hicimos cuando, en fin, cuando se planteó con la editorial el reeditar Luis Mi Rey, con motivo de que era el libro en el que se basaba la serie, pero en fin, habían pasado 20 años y reeditarlo como tal a mí no me sonó como muy bien. Digo, no, yo prefiero, así me toque meterme unos meses de trabajo, prefiero hacer un remake del libro, incluso aprovechar y contar cosas de cómo lo hice, las fuentes que sí pude citar, e incluso dar un poquito más de perspectiva. Ya ahí, en fin, incluimos un poquito lo del tema de Frank Sinatra y algunas cosas ya más que se saltaban la línea cronológica. Y como te digo, pues ahí sí pudimos citar en la medida que yo sé o sabía que podía hacerlo algunas personas, pero otras ni entonces ni ahora tenemos que seguir preservando digamos, su discreción y su deseo de mantenerse un poco en cierta confidencialidad a la hora de contar las cosas que te pueden contar. Mencionaste tres palabras que me parece que aplican muy bien a tu texto que has hecho en tu autoría con Juan Manuel, que es discreción, ajá, reservado y confidencial. O sea, creo que hay muchas cosas que quedan en esos términos, sobre todo en específico sobre la vida amorosa y familiar de Luis Miguel, que se mencionan, pero no se ahonda, se acomodan, pero no se
no se percibe una intención de investigación profunda en ninguno de estos términos. Supongo que fue a propósito, pero debe haber alguna razón específica para hacerlo. Sí, claro, total y absolutamente. Es que mira, eso sí es una cosa bueno, a mí me ha acompañado de toda la vida y desde que conocí a Juan Manuel y ahora que he tenido ocasión de firmar, bueno, este es el segundo libro que firmo con él, hicimos uno de Juan Gabriel hace 3 años. Hay algo que compartimos ambos y aparte que es innegociable, es decir, cuando tú vas a hablar de la vida de terceros, siempre tienes que establecer una línea, ¿no? En la que crees tú que caben ciertos valores que tú manejas en la vida, ya no solo en tu profesión, y que, en fin, y que no hay que nunca que traspasar. Eso no quita que sin traspasar esos valores no se pueda contar la historia y ser fiel a la verdad, porque claro, obviamente eso también digamos, otro signo diferenciador innegociable. Uno no puede ponerse a escribir una biografía inventándose, digamos, los acontecimientos, así sea para favorecer al personaje o para perjudicarlo. En ninguna de las dos cosas es correcto. Hay que ser honestos y lo que sí hay que hacer siempre, tanto cuando se hace un libro como, en fin, yo es una cosa que he aprendido también de muchos años, incluso en el propio ejercicio nuestro del periodismo, que creo que debería ser así, que nosotros no podemos convertirnos en meros altavoces de lo que nos digan terceras personas. Nosotros tenemos que hacer un filtro y empatizar. Y si somos conscientes y conocemos información que aunque no la podamos revelar, pero sí que condicionan la versión que tú vas a dar de los hechos, pues eso tiene que acabar notándose en lo que tú escribes. Y es un poco lo que hemos hecho, y además con este libro en concreto, y lo decimos en el primer párrafo, me parece, había que hacer un ejercicio mucho más agudo, si se me permite la palabra, pues de eso, ¿no? Porque era un reto complicado, sabíamos que nos enfrentábamos a capítulos de la vida de Luis Miguel, en fin, pues que no han sido precisamente, me imagino que él no los tiene que recordar con agrado porque lo ha pasado muy mal. Lo ha pasado muy mal, a veces queriendo o sin querer, pues la vida te lleva a cometer errores, a veces, en fin, pues, tampoco por culpa tuya directa, sino porque a lo mejor pues no te rodeas de las personas adecuadas, en fin, todo un poco lo que se cuenta en el libro, pero nosotros supimos desde el principio y lo tenemos muy claro porque conocemos al personaje y conocemos el testimonio de personas que lo conocen en la intimidad incluso más probablemente que se conozca él mismo. Y sabemos que Luis Miguel no es una mala persona y no es un tipo que vaya a hacer de manera premeditada por maldad nada en esta vida. Entonces, si se ha podido equivocar, como de hecho probablemente se habrá equivocado en algunas decisiones a título personal que le han condicionado en su carrera, por eso las contamos, porque si en su vida personal hubieran sucedido cosas que no hubieran tenido ninguna incidencia en la carrera profesional, pues probablemente hasta las hubiéramos obviado, pero no las podíamos suprimir porque, hombre, no es ninguna casualidad que desde el año 2010 no haya un solo disco de canciones inéditas, o hasta el año 2018 no hubiera habido ningún disco de estudio, o hubiera 2015, en fin, todo lo que hay se cuenta. Entonces, eso pasa por algo. Y eso hay que contarlo, pero en buena onda, o sea, hay que contarlo de manera honesta y, como te digo, siempre con esa línea a la que tú te referías en la pregunta, esa línea que no puedes trasvasar porque crees que te vas a meter en algo que no te corresponde a ti contar. Si el propio protagonista de motu propio algún día, ya sea Luis Miguel o sea cualquier otro personaje, decide exponer, bueno, te voy a poner un ejemplo, ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, o hace unos días se emitió aquí en España una entrevista con Miguel Bosé absolutamente escandalosa, donde él, de su propia boca, habla de unas, no sé si ya llegó ahí a México y se enteró de unas barbaridades. Exacto. O sea, yo escribiendo una biografía de Miguel Bosé no hubiera escrito eso por mi propia iniciativa. Ahora bien, si él lo cuenta, porque él al contarlo cree que está haciendo una catarsis o que está haciendo algo que a la postre es beneficioso para su paz interior, y en fin, pues ok, perfecto. Por eso te digo que ese tipo de cosas un poco ya más morbosas, más entrando en un terreno un poco más
resbaladizo, yo creo que no son necesarias, porque con la lectura de Oro de Rey creo que el público empatiza perfectamente, igual que pasó con Oro de Rey, que a su vez se transmitió perfectamente en la serie, en la primera temporada. La gente acaba entendiendo que Luis Miguel es un ser humano que le ha tocado muy duro en la vida, que ha sufrido, en fin, mil y una vicisitudes, que ha tenido que desarrollar una enorme resiliencia para seguir con su carrera hacia adelante, que llegó un momento dado que ni la resiliencia lo salvó, porque si no le echan una mano se hunde, y que ahora está en un momento en el que puede hacer de toda esta coyuntura, de la serie, los libros y todo, una catarsis verdadera y renacer con un nuevo impulso, que es lo que todos deseamos a la postre. Por tanto, sí, esa línea siempre va a estar ahí, y nunca jamás yo creo que ni la debemos ni la podemos traspasar. Vamos a seguir platicando contigo, Javier León Herrera, desde España, pero fíjate que en este programa, en Magañísimo, absolutamente todas las celebridades que nos acompañan, de lunes a domingo en punto de las 6 de la tarde, tienen un momento lúdico con nosotros para jugar un ratito, como para pasarla bien, como para romper el hielo y poder continuar con lo que sea necesario después. Pero por supuesto, contigo eres escritor, entonces viene muy al caso uno de los juegos que hacemos con nuestras celebridades, y se trata de completar la historia. Entonces yo te voy a decir una frase. Si no tienes inconveniente, trataré de hacer las cosas para que el relato sea nutritivo y agradable, porque si hacemos frases largas, pues entonces se va a empezar a complicar mucho. Y tú repetirás esa frase y agregarás otra para darle hilaridad a una historia que creemos juntos. Después yo repetiré la tuya, la mía y una más. ¿Ok? Y ahí nos vamos. ¿Te parece bien? Bueno, échale pues, a ver qué nos sale. Okay. A ver si no pasamos la raya, ¿no? Había una vez una dama italiana llamada Marcela. Había una vez una dama italiana llamada Marcela, a la que un cantautor gaditano y una canción le cambió completamente la vida. Había una vez una dama italiana a la que la vida le cambió cuando un cantautor le... ¡Ay! Ya me equivoqué. Ya me equivoqué. Íbamos bien, pero no va. Pero bueno, pues se permite que te equivoques, ¿no? Sí, un poco. Okay. Entonces había una vez una dama italiana llamada Marcela, a quien un cantautor español le dedicó una canción y le cambió la vida. Pero resulta que ellos se enamoraron y decidieron casarse. Pero resulta... No, hay que repetir todo. Que ellos... bueno, entonces arranco. Había una vez una mujer italiana que vivía en la Argentina, a la que un cantautor gaditano le compuso una canción y le cambió la vida. ¿Y cómo se llama? Ya se me olvidó. Ellos ¿Y cuál es? Y ellos después decidieron no casarse. Nunca se casaron. Nunca se casaron. Fíjate, la vida. Ok. Y agrégale. Nunca se casaron, pero compartieron la vida prácticamente hasta el final. Había una vez una mujer de origen italiano llamada Marcela, a quien un cantautor gallego o de Galicia, o ¿cómo era? No, gaditano, de Cádiz. Gaditano. Le dedicó una canción que le cambió la vida. Pero ellos nunca se casaron. No obstante, compartieron la vida hasta el final. Tuvieron 2 hijos. No, tuvieron 3 hijos. Tuvieron 3 hijos, de los cuales uno se convirtió en una estrella. Bueno, entonces había una vez una hermosa mujer italiana que vivía en la Argentina, que conoció a un cantautor gaditano que le compuso una canción y le cambió la vida. Ellos decidieron compartir la vida, que no casarse, porque nunca se casaron, a pesar de que Luisito sí había dicho en alguna ocasión que sí, era mentira. Y tuvieron 3 hijos, de los cuales uno de ellos, el primogénito, acabó convirtiéndose para toda la eternidad en el Sol de México.
Es correcto. Vamos a dejarlo ahí y ahora vamos a cambiar el orden. Y tú vas a comenzar una historia y yo la voy a continuar. Puede ser cualquier otra cosa, pero evidentemente tiene que ser diferente a lo que ya hicimos, porque pues si no pierde la magia, ¿no? Pero no tiene por qué ser de Luis Miguel, cualquier historia que a mí se... Puede ser cualquier otra cosa. Ah, bueno. O incluso Luis. Entonces, no, sí, se me ocurre, ya que estamos con celebridades mexicanas, pues vamos a seguirle por ahí. Érase una vez en el maravilloso estado de Michoacán, México, en un pueblecito llamado Parácuaro. Érase una vez en el hermoso estado michoacano de México, en un pueblecito llamado Parácuaro, en donde nació un hombre que sería un ídolo. Pues érase una vez en el hermoso estado de Michoacán, en México, inolvidable por sus maravillosas mariposas monarca que llevo en mi recuerdo constantemente, en un pueblecito llamado Parácuaro, nació un bebé que con el tiempo se convertiría en uno de los grandes ídolos y mejores cantautores de toda la historia de la música mexicana. Érase una vez en un pueblecito llamado Parácuaro, en el estado michoacano de México, que nació un bebé que con los años se convertiría en uno de los más grandes ídolos y cantautores de la historia de la música regional mexicana, y cuyo nombre es Marco Antonio Solís. Pero él no quería ser cantante, él quería ser maestro. Pero dijiste Marco Antonio Solís, estaba hablando de Juan Gabriel. Es que Marco Antonio también nació en Michoacán. Pero en Parácuaro, también en Parácuaro. No tienes razón, era Juan Gabriel. Claro. Ok, Claro. pero fíjate. Ahí sí te toca editar. Ahí ya le tenemos que cambiar, porque entonces ya me equivoqué. Pero no importa porque de eso se trataba, de pasarla bien un ratito, de reírnos. Pero pues es que estas tomas falsas son las que tienes que editar, esto es lo mejor. No, hombre, esto es lo mejor, por supuesto. Eso es lo más divertido. Bueno, yo te la retomo, no te preocupes. Érase una vez en el maravilloso estado de las mariposas monarca de México, Michoacán, en un pueblecito precioso llamado Parácuaro, vino al mundo un hermoso bebé que un día se convertiría en uno de los más grandes cantautores de la música de México de todos los tiempos. Por supuesto, muy admirado por Marco Antonio Solís, pero su nombre verdadero era Alberto Aguilera Valadez, más conocido como Juan Gabriel. Muy bien, Javier, lo arreglaste maravillosamente bien. Ahí quedó perfecto. Oye, vamos a continuar esta charla y a mí me gustaría que tomáramos en cuenta una palabra que persigue a cualquier contenido literario y que en ocasiones lo alcanza, en ocasiones no, y en ocasiones lo negocia tan bien que pareciera que no existe. La censura. Oro de Rey tuvo algún tipo de censura, se negoció de alguna manera con la gente de Luis Miguel, con el management, con alguien que haya tenido que hacer, digamos, una supervisión literaria. No, mira, tanto no solo Oro de Rey, sino Luis Mirrey en su momento también, para ambos libros, la única censura que ha habido es la que te decía antes de la línea que tú mismo te pones a ti mismo, es decir, una autocensura en fin, a la hora de abordar algunos episodios. Pero no ha habido jamás, pero bueno, no solo en este libro, afortunadamente en ningún libro que yo haya tenido que abordar hasta el momento, no ha habido jamás una censura en el sentido peyorativo y literal de la palabra, de decir eso no sale porque no sale. No, eso no ha sucedido nunca y en este caso tampoco. Aparte, yo creo que ya también, ya no solo por el precedente que se crea con el hecho de que Luis Mirrey fuera el libro que quisiera de base a la serie, sino por también, como te decía, pues por ya una línea de trabajo. Ya normalmente si se presenta una historia o hay algún personaje de por medio, pues ya sí se confía bastante
en tu propio criterio, ¿no? O sea, a mí no me tiene que decir nadie si en un momento dado abordamos una historia y yo sé que hay un pasaje que puede ya no solo ser negativo para el propio personaje, sino que puede hacer daño a terceros de manera gratuita, pues no hace falta que me lo diga nadie. Yo mismo en esa autocensura lo intento pasar de puntillas. Por tanto, no, en absoluto no ha habido ningún tipo de supervisión de esa naturaleza. Oye, y cuéntame, creo que uno de los pasajes más difíciles, más oscuros, más complicados, más dolorosos en la vida de Luis Miguel es sin duda alguna la desaparición de su mamá. Me llamó la atención desde el capítulo, cómo está titulado. Dejemos descansar en paz a Marcela. Yo creo que, o sea, eso no solamente muestra la postura de Juan Manuel y tuya como autores en esta investigación, sino que además creo que es muy humano, muy empático. Creo que sí, a cualquiera nos dolería que estén rascando en la muerte de nuestra madre, ¿no? Sí, claro, aparte que, en fin, una información a la que yo tuve acceso hace ya muchos años. Y es una de esos, en fin, de esos episodios que te decía en un momento anterior de la conversación, que por alguna razón de ser, alguien me confirmó a mí o me confió a mí una información y unos documentos muy delicados, ¿no? Entonces, ya tú sabiendo que eso es así, pues siempre lo hemos intentado de alguna manera reivindicar. Me refiero a reivindicar el derecho a la intimidad y al dolor de los hijos, no solo Luis Miguel, sino los Claro. otros dos hermanos también. Y ya en el anterior libro, Luis Miguel está escrito como una novela y pues un poco sutil, como pudo ser sutil también la serie, pero en el anterior libro no hubo ninguna sutileza. Yo puse muy claro en negro sobre blanco que Marcela había fallecido en el año 86 y que pues no había ya más caso que hacer una oración por su alma y dejarla descansar en paz. Es más, en el libro anterior, yo en la dedicatoria se lo dedico también, pone textual, a la memoria de Marcela Basteri, te hablo del libro de 2018, ¿no? Es cuando llega la hora de abordar esta biografía integral y nuevamente, claro, es que sí o sí el tema lo tienes que tocar, así sea de pasada, para decir que la dejen descansar en paz, porque como bien sabes, ha habido, en fin, ha habido un fake show ahí en Argentina que me parece que es una cosa realmente muy lamentable en todos los efectos y que ha producido, y eso sí lo sabemos, nos consta fehacientemente que eso ha producido muchísimo dolor a los hijos porque es alargar como una goma de mascar un asunto que no tiene ningún recorrido y para al final, obviamente, saberse que pues esa señora es que ni desde el minuto 1 era muy evidente que no era Marcela y en el minuto 2 era muy evidente que era quien era, ¿no? Claro. Pues fíjate tú que han tenido que pasar 3 años y ahora en estos días creo que ha habido un fallo de la justicia en Argentina, donde lógicamente pues viene, ¿qué te dice el fallo de la justicia argentina? Pues que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Eso es una obviedad. O sea, todo el mundo sabíamos que, pero bueno, en fin, es algo que ojalá y con esto pues ya de una vez por todas, sí, el tema se pueda un poco empezar a dejar de lado y pues esa mujer descanse en paz y esos hijos pues también se vean un poco aliviados pues es momento de recordarle al público que Oro de Rey ya está a la venta en plataformas digitales y en muchísimas otras fórmulas para comprarlo, disfrutarlo y leerlo. Yo te agradezco profundamente esta conversación, mi querido Javier León Herrera, hasta España. Y bueno, pues nos estamos prácticamente despidiendo, pero fíjate que te tengo una noticia. En este programa, absolutamente todas las celebridades y los famosos que nos acompañan siempre nos confiesan un secreto. Nada más que en tu caso, te vamos a pedir que nos confieses un secreto de Luis Miguel. ¿Cuál sería el secreto que nos confesarías, mi querido Javier? Uy, ahí sí que me la pones, como dicen en algunos países muy queridos míos de allá de América, me la pones muy de para arriba. Es complicado. Primero porque si hubiera algún secreto confesable ya estuviera en el libro. Entonces es difícil un secreto que no esté y que se pueda
revelar. Yo lo único que te podría decir es que el secreto pudiera ser o pudiera estar relacionado con el último capítulo del libro. Y es que efectivamente él esté listo y preparado para dar ese abrazo maratoniano a algunas personas que lógicamente acabe traduciéndose en que esa luz tan hermosa que lleva adentro y que venimos describiendo en el libro, la luz del oro de rey, vuelva a brillar y que lo haga por muchos años, que es el deseo de los millones y millones y millones de admiradores que tiene en todo el mundo y por supuesto de esas incondicionales fans a las que aprovecho mandar un cordialísimo saludo y que hemos dedicado incluso un capítulo en el libro porque la verdad es que son maravillosas y tienen unas historias de vida espectaculares. Por tanto, ese yo creo que puede ser el secreto, que él haya tomado ya esa decisión importante que tiene que tomar para empezar a dar esos grandes abrazos. Me agradezco profundamente tener la oportunidad de conversar contigo, Javier León Herrera, hasta España. Muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia, tu trabajo y tu talento con Oro de Rey. Te agradecemos profundamente. Buenas noches buenas madrugadas para ti y muy buenas noches para todas y cada una de las personas que nos acompañan aquí y en otras partes de Latinoamérica. Muchas gracias por estar con nosotros y mañana en punto de las 6 de la tarde, hora de México, nos volveremos a encontrar con más información, como siempre, aquí en Magañísimo. Gracias, Javier. A vosotros, un fuerte abrazo y con el deseo de que pronto pueda ser real y no virtual. Exacto. Que tenga usted una noche espectacular. Muchas gracias. Hasta la próxima. Igualmente, un abrazo.